Buenas noches, bienvenidos a todos a nuestras noches de webinar. Estas sesiones son lideradas por la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular y el doctor Jaime Rodríguez. En la noche de hoy queremos agradecerles a nuestros más de 10.000 seguidores en Facebook y cerca de 10.000 seguidores en Instagram, quienes nos siguen en las redes sociales en todo el mundo, ya que gracias a todos ustedes, la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular se posiciona como una de las principales sociedades científicas de cardiología y cirugía cardiovascular en Latinoamérica. Esta noche tenemos el honor de contar con un líder de opinión a nivel internacional, con varios reconocimientos tanto a nivel nacional como internacional y por su desempeño profesional y de investigación. Doctor Rodrigo Alonso, jefe de Departamento de Nutrición, Clínica Los Condes en Santiago de Chile, presidente de la Corporación Grupo Chileno de Trabajo en Aterosclerosis, miembro del Board de la International Atherosclerosis Society, miembro del Board de la Asociación Red Iberoamericana de Hipercolesterolemia Familiar, Comité Científico de la Fundación Española de Hipercolesterolemia Familiar. Doctor Alonso, muchas gracias por aceptar esta invitación y bienvenido. Hola, buenas noches desde Santiago de Chile, buenas tardes en Bogotá y buenos días para los que estén en aquella parte que sea de día. Bien, yo me voy a referir principalmente en este webinar a lo que hemos aprendido en los últimos años, par de años, ¿no es cierto?, con los famosos inhibidores de PCSK9 y cómo esto nos permite, ¿no es cierto?, mejorar nuestra práctica clínica con la mayoría de nuestros pacientes de alto riesgo cardiovascular. Vamos a ver si esto acá. Bueno, esta es la declaración de conflictos de intereses. Para esta charla con vosotros no tengo ningún conflicto de interés. Y agradezco, por supuesto, a la Sociedad Colombiana de Cardiología por la posibilidad que me han dado de participar con esta conferencia. Bueno, yo creo que es importante comenzar poniendo en énfasis lo importante que es colesterol LDL en la enfermedad cardiovascular de causa aterosclerótica. Y para ello debemos preguntarnos primero cuáles serían los niveles fisiológicos de colesterol, cuál es la evidencia de causalidad entre colesterol LDL y aterosclerosis, la reducción de colesterol y reducción de riesgo cardiovascular, algo de riesgo residual dependiente de colesterol LDL y, por supuesto, lo que es importante, las terapias no estatínicas reductoras de colesterol, eficacia, seguridad, a quién indicar, algo de coste-eficacia y lo que sabemos de las últimas guías que han sido presentadas hace un poco más de un mes en Europa. Bueno, en relación al colesterol LDL fisiológicamente normal, tenemos que saber o recordar que al momento de nacer, nacemos habitualmente con niveles de colesterol LDL bastante bajos, 30 miligramos decilitro, y que después del momento del parto los niveles de colesterol empiezan a aumentar progresivamente, ¿no es cierto? Se estabilizan en los primeros años de vida y después ya en la pubertad, adolescencia, nuevamente empiezan a subir lentamente. Y hay estudios de corte prospectivos que han demostrado que el colesterol LDL en la adolescencia es un predictor independiente de aterosclerosis subclínica en la vida adulta, especialmente en varones. Por otra parte, hay estudios poblacionales, tenemos el caso, por ejemplo, de los indios Tsiname en Bolivia, que tienen niveles de colesterol LDL por debajo de 100 miligramos decilitro, y vean ustedes que en personas mayores de 40 años, la mayoría no tiene calcificación coronaria. Lo mismo sucede en pacientes o en personas sanas mayores de 75 años. Y por otra parte, ya sabemos, ¿no es cierto?, que los niveles bajos de colesterol LDL por variaciones funcionales de pérdida de función en el gen de PCSK9 y en angiopoietina 3 confieren protección cardiovascular. El estudio ARIC nos mostró después de 15 años de seguimiento que individuos afroamericanos que tenían mutaciones de pérdida de función en el gen PCSK9, sus niveles de colesterol LDL eran 28% más bajos que aquellos que no tenían estas mutaciones de pérdida de función y tenían un 88% de reducción de riesgo coronario. Por lo tanto, desde el punto de vista poblacional, ¿no es cierto?, vemos que las poblaciones que tienen niveles de colesterol LDL bajos, especialmente por debajo de 100, y en algunos casos que también han sido reportados por debajo de 40 miligramos decilitro, son poblaciones o sujetos que no desarrollan enfermedad cardiovascular, aterosclerótica.
La relación entre colesterol LDL y enfermedad cardiovascular aterosclerótica es robusta, la evidencia es consistente, se basa en estudios epidemiológicos prospectivos que todos ustedes conocen, el estudio Framingham, el estudio Mr. Fit, el PROCAM, etc. El análisis de familias con hipercolesterolemia familiar, una enfermedad hereditaria autosómica dominante que se caracteriza por niveles muy elevados de colesterol desde el nacimiento y que desarrollan enfermedad cardiovascular aterosclerótica de forma prematura. Digamos que es el modelo natural por excelencia de la asociación entre colesterol y enfermedad aterosclerótica. Los famosos estudios de aleatorización mendeliana. Ustedes saben que al momento de la concepción uno hereda de padre y madre distintos genes, algunos de ellos tienen variaciones que pueden ser o no funcionales y que están asociadas a una serie de procesos biológicos, pueden ser relacionados con el colesterol, con la presión arterial, etcétera, etcétera. Ya veremos cómo esto se relaciona con la enfermedad aterosclerótica. Y por último, lo que todos conocemos, los ensayos clínicos aleatorizados, que nos dan la información más robusta. Con toda esta evidencia, hay una asociación lineal en escala semilogarítmica entre la magnitud absoluta de exposición al colesterol y el riesgo de enfermedad cardiovascular, que aumenta, por supuesto, con la duración de la exposición. A mayor duración, mayor es el riesgo. Aquí tenemos esta gráfica bastante interesante. Sabemos por los estudios aleatorizados con fármacos que en general, en el caso de la hipercolesterolemia, tiene una duración media de 5 años, que por cada milimol en reducción en colesterol LDL, el riesgo de enfermedad coronaria se reduce en un 20-22%. Por otra parte, vean ustedes la línea azul, la superior, ¿no es cierto?, que son los datos de los estudios de aleatorización mendeliana, y vemos que aquellas poblaciones que tienen niveles de colesterol LDL más bajo porque heredan aquellas variantes que se asocian con niveles bajos de colesterol LDL, tienen una reducción del riesgo del 50% aproximadamente. ¿Y por qué es esto? Porque la reducción en los estudios de aleatorización mendeliana es desde el momento en que el sujeto nace. Son años con niveles de colesterol LDL bajos. Serían los LDL genéticamente bajos. Los de los ensayos aleatorizados con fármacos son los LDL farmacológicamente bajos, y de ahí sale la premisa: mientras más bajo, mejor. Y con lo de aleatorización mendeliana, mientras antes consigamos ese colesterol bajo, mejor, por el efecto acumulativo en el tiempo. Las estatinas son la base de la prevención cardiovascular. Sabemos que son beneficiosas, son eficaces y son seguras. Como ya dije, reducir 1 milimol se asocia a una reducción del 20-22% del riesgo relativo. Este análisis sistemático, publicado en Lancet en el 2016, concluye que reducir el colesterol LDL en 2 milimoles litro, es decir, unos 78 miligramos decilitro aproximadamente, con una estatina efectiva a 10.000 pacientes durante 5 años, el beneficio se traduce en una disminución de eventos mayores del 10% en prevención secundaria y del 5% en prevención primaria. Por otra parte, los riesgos esperados serían 50 a 100 nuevos casos de diabetes, 50 a 100 casos de molestias musculares, dolor o debilidad, 5 casos de miopatías y unos pocos casos de ictus hemorrágicos. Como ustedes pueden ver, claramente las estatinas son eficaces y son seguras, y los beneficios, por supuesto, superan con creces a los potenciales riesgos. A pesar de disponer buenos tratamientos hoy por hoy, nuestros pacientes de alto riesgo siguen teniendo un mayor riesgo de hacer eventos posteriormente, es decir, el conocido riesgo residual. Y vean ustedes aquí los datos del registro sueco de infarto en miocardio, como en el mejor de los escenarios, ¿no es cierto?, pacientes que debutan con una enfermedad coronaria, con un infarto, estando bien tratados con antiagregante, con estatinas, con beta bloqueante, con inhibidores de enzima convertidora, el 18% recurre en el primer año, y a partir del segundo año es un 20% anual. Esto es, como les digo, a pesar de estar óptimamente tratados. Por lo tanto, este riesgo residual, ¿no es cierto?, que es la recurrencia de eventos a pesar de estar tratados,
obedece a una serie de factores. Hay factores lipídicos, que es a lo que nos vamos a dedicar principalmente ahora, pero también están los otros factores de riesgo cardiovascular no controlados, la inflamación, la diabetes o disglicemia, la hipertensión arterial, los pacientes que siguen fumando, los pacientes que tienen obesidad, obesidad abdominal, etc. Y en lo relacionado con los factores lipídicos, probablemente lo más importante, ¿no es cierto?, es que el colesterol LDL no está controlado. No tenemos a nuestros pacientes en meta por una serie de razones. Hay una baja adherencia a los tratamientos crónicos, variabilidad en la respuesta a los tratamientos, los pacientes se quejan de molestias, la intolerancia a las estatinas, los pacientes que tienen problemas genéticos como la hipercolesterolemia familiar. Y otros factores lipídicos como podría ser LPA elevada, triglicéridos altos y colesterol HDL bajo, que ustedes saben que es una materia siempre a discutir. En relación a la consecución de meta, yo creo que esto es interesante. Fíjense ustedes cómo en el año 2009 el estudio LETAP-2, ¿no es cierto?, nos mostró que cerca del 30% de los pacientes conseguían niveles de colesterol LDL por debajo de 70 miligramos decilitro en tratamiento óptimo con estatina. Vean ustedes, casi 10 años después, ¿no es cierto?, un estudio un poco más amplio en cuanto a países participantes, pero en la situación de muy alto riesgo, el 29% está con un colesterol LDL por debajo de 70. Es decir, han pasado los años, sabemos que estamos tratando a más pacientes con estatinas, pero sin embargo no conseguimos metas por debajo de 70 miligramos decilitro en la mayoría de nuestros pacientes. Aquí tenemos un análisis de 4 estudios que han utilizado estatinas de alta intensidad, como atorvastatina 80, rosuvastatina 20, el estudio TNT, el IDEAL, el SPARKLE y el Jupiter. Y pueden observar, ¿no es cierto?, la distribución de los pacientes en cuanto a su colesterol LDL alcanzado, que se distribuye en este tipo de campana de Gauss, ¿no es cierto?, con cierta distribución asimétrica, pero lo que es interesante es que, vean ustedes que el 40% de los sujetos consigue niveles de colesterol LDL por encima de 70, es decir, el 60% aproximadamente está por debajo de 70, el 22% está por debajo de 50 miligramos decilitro, a pesar de estar con tratamientos considerados estatinas potentes. Esto lo que nos demuestra es que hay una gran variabilidad interindividual en la respuesta al tratamiento con estatinas. Algunos pacientes responden mejor que otros, y eso hay que tenerlo en consideración cuando vemos a nuestro paciente. Esta diferencia en la respuesta, ¿no es cierto?, se asocia a eventos. En este mismo estudio, vean ustedes cómo aquellos que consiguen niveles de colesterol LDL por debajo de 50 miligramos de decilitro tienen mucho menor riesgo que aquellos que quedan con niveles de colesterol LDL bastante más elevados. Estos son estudios, ¿no es cierto?, multivariables ajustados por otros factores de riesgo. Bueno, ¿qué hemos aprendido en los últimos años? Hemos tenido, ¿no es cierto?, datos nuevos de ezetimiba, los inhibidores de PCSK9, especialmente volocumab, alirocumab, algo de nuevos fármacos a los cuales no me voy a referir por razones de tiempo, pero sí me voy a referir a algo a las nuevas guías en los últimos años. En relación a ezetimibe y objetivos cardiovasculares, ustedes recordarán que el estudio Improve It, después de una mediana de seguimiento de 6 años y una reducción, ¿no es cierto?, en colesterol LDL de 13 miligramos de decilitro en el primer año, entre aquellos sujetos aleatorizados a estatina en monoterapia, que era simvastatina, versus aquellos que recibieron la combinación de simvastatina con ezetimiba, se tradujo esto en una reducción de eventos primarios del 6,4%. Bueno, análisis preespecificados posteriores nos han mostrado que no solamente reduce el primer evento, sino también reduce los eventos totales en aproximadamente un 9% y que es significativo. Además, hay un porcentaje, vean ustedes a la derecha, de pacientes que es casi un 40% que consigue niveles de colesterol LDL por debajo de 50. Y estos tienen mucho menos riesgo que aquellos que quedan con niveles de colesterol por encima de 70, aproximadamente un 20% de reducción, sin mostrar problemas de seguridad en cuanto a eventos adversos preespecificados. Análisis, además, también preespecificados y posteriores, mostraron que la combinación tendría mayor beneficio en pacientes diabéticos y en pacientes de alto riesgo mayores de 75 años. Y aquí tienen ustedes los parámetros de seguridad preespecificados.
y vean que no hay diferencia en función al nivel de colesterol LDL alcanzado al mes de tratamiento, entre aquellos que tienen menos de 30 miligramos de decilitro y los que quedan con sobre 70 miligramos de decilitro. No hay más alteraciones hepáticas, molestias musculares, rabdomiolisis, eventos adversos neurocognitivos ni ictus hemorrágico. PCSK9. Bueno, PCSK9 en los últimos años es la gran estrella en el manejo de los pacientes de alto riesgo cardiovascular. Me refiero a los anticuerpos monoclonales, a los inhibidores, ¿no es cierto? Pero recordar que PCSK9, esta proteína se secreta del hígado del hepatocito al plasma, es funcional y se une al receptor LDL. Al unirse al receptor LDL, cuando entra nuevamente a la célula hepática en estas vesículas, ¿no es cierto?, lo que favorece es a su degradación en los lisosomas por cambios del pH local. Esto hace entonces que menos receptores se reciclen a la membrana del hepatocito y por lo tanto vamos a tener menos presión de receptores y los niveles de colesterol LDL van a aumentar. Por otra parte, si bloqueamos esta proteína, estos PCSK9, menos receptores se van a degradar, va a haber mayor reciclado de receptores a la membrana del hepatocito y por lo tanto los niveles de colesterol LDL van a bajar. Directamente, ¿no es cierto?, para hablar un poco de los estudios clínicos, los estudios del programa de fase 3 de los dos anticuerpos monoclonales, tanto alirocumab como evolocumab, se enfocó a la reducción en colesterol LDL en poblaciones específicas. Pacientes de alto riesgo cardiovascular, es decir, aquellos pacientes de mucho riesgo o con enfermedad cardiovascular aterosclerótica, ya sea estable o postsíndrome coronario agudo, que no conseguían objetivo terapéutico a pesar del tratamiento hipolipemiante con dosis alta de estatina, es decir, aquellos sujetos que tenían un riesgo persistente. También en pacientes con hipercolesterolemia familiar. ¿Por qué? Porque son pacientes que tienen una exposición prolongada desde el momento que nace a niveles altos de colesterol LDL y son considerados de al menos alto riesgo, aunque no tengan otros factores de riesgo coincidentes. Y ya saben ustedes que por sus niveles de colesterol LDL tan elevados desde el momento del nacimiento, estos pacientes no logran la mayoría de las veces los objetivos, incluso con estatinas potentes y en combinación. El tercer grupo son los pacientes intolerantes a las estatinas. Hay pacientes que tienen molestias asociadas a la toma de estatina y por tanto no alcanzan el objetivo en colesterol LDL porque discontinúan el tratamiento. Y hay una serie de definiciones que es importante conocer. La más frecuente es cuando se es incapaz de tolerar al menos 2 estatinas, una con la dosis más baja, y hay todo un proceso de reintroducción de la estatina o de una nueva estatina. Bueno, aquí tienen ustedes para ambos anticuerpos monoclonales, el programa Odyssey para alirocumab, y tenemos también los estudios para evolocumab, y vean ustedes que se han enfocado en pacientes con HF heterocigota, pacientes de alto riesgo, donde se incluyen los pacientes con enfermedad cardiovascular y los pacientes intolerantes. Esto es para ambos anticuerpos. Evolocumab también ha hecho estudios en pacientes con HF homocigotos. Lo que es interesante, y vean a la derecha, es que para todos los estudios, ¿no es cierto?, en fase 3, el uso de anticuerpos monoclonales comparados con placebo o comparados con otro comparador, como podría ser ezetimibe, produce reducciones significativas, ¿cierto?, que superan el 50% en la mayoría de ellos, comparado, como dije, con estos dos comparadores, excepto evidentemente en el caso que haya intolerancia a las estatinas. Por lo tanto, son fármacos bastante eficaces para reducir el colesterol LDL y también, por supuesto, bastante seguros. Quiero referirme principalmente a los pacientes con hipercolesterolemia familiar. Como dije, estos son pacientes que tienen una condición genética que se asocia a niveles muy elevados de colesterol LDL desde el momento del nacimiento, que es tremendamente importante identificarlos precozmente para poner todos los tratamientos adecuados tempranos en la vida, ¿no es cierto?, para reducir la probabilidad de un evento coronario que puede comenzar a partir de los 30 años de edad. Bueno, los anticuerpos monoclonales se han probado y se han testeado en pacientes con HF. Estos son casos heterocigotos, tanto evolocumab como alirocumab, y vean ustedes cómo la reducción que se produce en colesterol LDL comparado con el tratamiento con estatinas, con o sin combinación con ezetimiba, puede ser sobre el 50%. Y lo que es interesante
es que más del 60% de los pacientes consiguen niveles de colesterol LDL por debajo de 70 miligramos decilitro. Y aquí tenemos, para el caso de alirocumab, ya no solamente los pacientes con HF, sino también pacientes de alto riesgo, ¿no es cierto? Pues son pacientes que han tenido enfermedad cardiovascular. A la izquierda son aquellos que no tienen HF y a la derecha son aquellos que tienen HF con enfermedad o sin enfermedad cardiovascular. Y podrán ver que comparado con placebo, prácticamente más del 70% de los pacientes consiguen niveles de colesterol LDL por debajo de 70, ¿no es cierto?, con este anticuerpo monoclonal, dependiendo, por supuesto, de la dosis del fármaco. Vámonos ahora a hablar un poco de los puntos más duros. Este es el trabajo anatomía, ¿no es cierto?, el estudio GLAGOV para ver cambio de la regresión o progresión de la placa de aterosclerosis coronaria. El estudio GLAGOV se hizo en 968 pacientes que tenían enfermedad arterial coronaria angiográfica, cuyo colesterol LDL estaba sobre 80 miligramos decilitro, o entre 60 y 80 si había factores de riesgo cardiovascular, con una dosis estable de estatina, 60% de alta intensidad, y se alocaron a evolocumab o placebo. Y ven ustedes que el colesterol LDL conseguido con evolocumab fue bastante más bajo que aquellos que estaban con placebo, 37 miligramos comparado con 93, y que la mayoría, casi un 65% de los pacientes aleatorizados a evolocumab mostraron regresión de placa, sin un efecto umbral. A la derecha ven ustedes la recta, ¿no es cierto?, monotónica, que a medida que el colesterol LDL es más bajo, también hay un cambio importante en el volumen de ateroma. Por lo tanto, desde el punto de vista anatómico, ¿no es cierto?, evolocumab, reducciones en nivel de colesterol LDL mucho más importante y menor progresión y regresión de placa, y mayor regresión de placa. Y los trials con eventos cardiovasculares, que prácticamente lo que a todos nos interesa, ¿no es cierto?, ver y evidenciar. Tenemos aquí los dos grandes, Fourier con evolocumab y Odyssey Outcome Trial con alirocumab. Recordar que el Fourier se hizo en pacientes entre 40 y 85 años con enfermedad aterosclerótica estable y factores de riesgo, cuyo colesterol LDL estaba sobre 70 con el tratamiento con estatinas, ya sea dosis alta o moderada, con o sin ezetimibe. El objetivo primario fue muerte cardiovascular, infarto de miocardio, ictus, hospitalización por angina inestable o revascularización coronaria. Por otra parte, el estudio Odyssey Outcomes fue en prácticamente 19.000 pacientes mayores de 40 años post síndrome coronario agudo, con un colesterol LDL superior a 70, con estatina de alta intensidad, a diferencia del Fourier, que era estatina alta moderada. En este caso era alta intensidad, Atorva 40-80 o Rosuva 20-40, y fueron aleatorizados a alirocumab o placebo. Lo que es interesante es que el Odyssey puso una meta en colesterol LDL que era entre 25 y 50, y por debajo de 25 se tenían que hacer ajustes al tratamiento, cosa que no pasó con evolocumab en el Fourier. El objetivo primario en Odyssey fue muerte por enfermedad coronaria, infarto no fatal, ictus isquémico fatal o no fatal, angina inestable que requiere hospitalización. Entonces la mediana de seguimiento en uno fue de 2,2 años y en el Odyssey fue 2,8. Vean ustedes los resultados principales. 70% aproximadamente en el Fourier con estatina de alta intensidad, 85% en el Odyssey. Reducción media en colesterol LDL, 59% en el Fourier, 55% en el Odyssey. Reducción de objetivo compuesto, 15% en ambos trials. El Fourier no mostró efecto en la mortalidad. El Odyssey se demostró una menor mortalidad por todas las causas de un 15% con un P nominal de 0.026. Esto tiene una consideración estadística importante. Y evolocumab redujo eventos cardiovasculares independientes del nivel de colesterol LDL basal. El beneficio fue en aquellos que tenían más de 70 o por debajo de 70. Y en el Odyssey, en cambio, el beneficio fue superior en aquellos que tenían un colesterol LDL basal sobre 100 miligramos de decilitro. En ninguno de los dos estudios hubo más riesgo de diabetes o empeoramiento de la diabetes mellitus. ¿Qué más hemos aprendido de estos anticuerpos en análisis posteriores preespecificados de ambos estudios? Aquí tenemos el análisis de los primeros eventos y los eventos subsecuentes.
tal como pasaba con la combinación de estatina y ezetimiba con el Improve It. Vemos aquí que el análisis, no solamente del primer evento, que es el que importaba para el estudio primario, sino de los eventos subsecuentes. Pues tenemos que decir que un paciente puede hacer un infarto y luego puede hacer un accidente cerebrovascular, o puede hacer un nuevo infarto, o puede morir. Entonces vemos cómo, ¿no es cierto?, en ambos estudios el análisis en el tiempo nos demuestra que hay una reducción significativa no solamente del evento primario, sino también de los eventos subsecuentes, que es de un 18% en el Fourier y de un 13% en el Odyssey. Tenemos abajo el porcentaje para cada uno de los eventos preespecificados: 26% infarto, 23% ictus, etc. Y en el Odyssey, 13% de eventos cardiovasculares no fatales, e interesantemente, ¿no es cierto?, hay una reducción que es significativa del 17% en la mortalidad, confirmando, ¿no es cierto?, los resultados del evento primario. ¿Se consiguen niveles bajos de colesterol LDL? Sí, este también es un análisis preespecificado del Fourier, porque ya saben que en Odyssey había un objetivo que era hasta 25, en el Fourier los pacientes alcanzaban el nivel de colesterol LDL que alcanzaban, y ven ustedes cómo, ¿no es cierto?, incluso con niveles bajos, por debajo de 20 miligramos decilitro, hay un porcentaje de pacientes que tienen, ¿no es cierto?, una reducción prácticamente del 24% cuando está por debajo de 20, y en los pequeños o los pocos casos, que fueron 500 con colesterol LDL por debajo de 10, esa reducción de riesgo fue del 31%. Y lo pueden ver en esta curva monotónica. También recalcando que no hubo problemas de seguridad con los niveles muy bajos de colesterol LDL alcanzado en esta mediana de tiempo, que fue 2,2 años. Aquí tenemos los distintos criterios o variables de seguridad preespecificados, y por supuesto esto está en milimoles, pero 0,5 equivale aproximadamente a 20 miligramos decilitro, que es la barra más clarita. La barra más oscura equivale prácticamente a 100 miligramos decilitro. Y vean que no hay diferencia para cada una de las variables. Entonces, solamente recalcar en aquellos que consiguieron niveles ultra bajos de colesterol por debajo de 10, con una mediana de colesterol de 7 miligramos decilitro, y tanto en endpoints primario como secundario una disminución significativa del riesgo, que fue, como ya les dije, del 31% en eventos primarios, cuando conseguían por debajo de 100, y si vamos a los endpoints secundarios, fue del 41%. ¿Qué sabemos de los inhibidores y la diabetes? Tema interesante, porque ya saben que el uso de estatinas potentes se ha asociado, ¿no es cierto?, a mayor riesgo de desarrollo de diabetes incidental. Bueno, los estudios de aleatorización mendeliana mostraron que variantes genéticas en el gen de PCSK9 se asociaban con un mayor riesgo de diabetes mellitus incidental. Estos son estudios algo más antiguos. El odds ratio por reducción de 10 miligramos de decilitro en colesterol era de 1,11, es decir, un 11% más en aquellos que tenían estas variantes que se asociaban a niveles bajos de colesterol y LDL, pero también a mayor diabetes incidental. Bueno, en el análisis Fourier, también preespecificado, de los pacientes incluidos, 11.000 tenían diabetes y 16.000 no tenían diabetes. Evolocumab redujo los eventos cardiovasculares, tanto en pacientes diabéticos como no diabéticos, prácticamente igual, un 17, un 13%. No hubo mayor riesgo de diabetes mellitus incidental en pacientes con prediabetes. Curiosamente, sí hubo un pequeño mayor riesgo nominal en aquellos que eran normoglucémicos, curiosamente, pero no en aquellos que tenían prediabetes, algo que no se ha podido explicar. No hubo cambios en niveles de la hemoglobina glicosilada, en los niveles de glucosa, entre grupos aleatorizados a evolocumab o a placebo, como queda reflejado a la derecha. El estudio Odyssey también se analizó a aquellos pacientes que tenían diabetes o prediabetes a la inclusión. 5.400 pacientes tenían diabetes, 8.200 tenían prediabetes y 5.200 eran con normoglucemia. Después de 2,8 años de mediana de seguimiento, ven ustedes que la respuesta o la reducción de riesgo relativo fue similar para cualquiera de estos tres grupos, en torno al 15% o 14%.
Sin embargo, la reducción de riesgo absoluta fue mayor en los pacientes diabéticos, y esto es debido a que el riesgo absoluto en la basal de recurrencia en pacientes con diabetes es mayor, por lo tanto, la reducción incluso va a ser mayor. Y al igual que lo que pasó con evolocumab, tampoco hubo mayor incidencia de diabetes, de nueva diabetes mellitus o empeoramiento de la diabetes en aquellos pacientes que eran diabéticos. Por lo tanto, podemos tener certeza, ¿no es cierto?, de que estos tratamientos, al menos en este periodo de tiempo, 2,2 años de mediana en el Fourier y 2,8 años de mediana en el Odyssey, no se asocian a alteraciones del metabolismo hidrocarbonal. Aquí tenemos un metaanálisis publicado recientemente, ya no solamente con estos dos trials, sino con otros trials en fase 3, 39 estudios randomizados, y vean ustedes que en el uso de inhibidores de PCSK9, la mortalidad sale fortalecido con alirocumab, no hay efecto de evolocumab, la mortalidad cardiovascular queda en el límite aquí para alirocumab, pero claramente hay una reducción significativa de infarto de miocardio para ambas moléculas y por supuesto en el global, y de ictus isquémico. Y en cuanto a seguridad, se confirma en este metaanálisis, ¿no es cierto?, que son fármacos seguros. No hay alteraciones o eventos adversos neurocognitivos de la función hepática, de la función muscular. Sí, claramente lo que ya conocíamos que era la reacción local en el sitio de inyección para ambas moléculas, y por lo tanto también en el metaanálisis global. No hay más riesgo de stroke hemorrágico. Estas son las indicaciones aprobadas por las agencias regulatorias, tanto en Europa como en Estados Unidos. En Europa, ambas moléculas están indicadas en la etiqueta, ¿no es cierto?, para adultos con hipercolesterolemia primaria, junto con la dieta en combinación con estatina o estatina con otro fármaco hipolipemiante, en pacientes que no logran el objetivo en colesterol LDL con la máxima dosis tolerada, o en monoterapia o en combinación con otro hipolipemiante en pacientes intolerantes. En Estados Unidos, el alirocumab junto a la dieta está indicado en pacientes que están en tratamiento con dosis máxima de estatina tolerada, adultos con HF heterocigota con enfermedad cardiovascular aterosclerótica clínica que requieran reducción adicional de colesterol LDL. Y evolocumab junto a la dieta, estatina con dosis máxima tolerada en adultos con HF heterocigota u homocigota, porque es la que tiene los estudios en homocigoto, o enfermedad cardiovascular aterosclerótica clínica que requiera reducción adicional. Claro, estas son indicaciones bastante amplias y ustedes pensarán, la mayoría de mis pacientes tendrían indicación de esto, ¿no? Si tratamos bien a los pacientes con estatinas y algunos están en combinación, muchos de nuestros pacientes no están en objetivo terapéutico o en metaterapéutico, y por lo tanto uno estaría tentado, ¿no es cierto?, de indicar estos fármacos. Entonces son fármacos caros, el precio ha bajado en muchos países, especialmente en Estados Unidos, ¿no es cierto?, pero siguen siendo en muchas situaciones fármacos de un costo mayor. Y por lo tanto, hay que tener una serie de factores que hay que considerar, y tenemos que buscar a aquellos pacientes que se van a beneficiar más de este tratamiento. Estos son datos en Estados Unidos y nos dice que hay que fijarse en las características clínicas del paciente, y es sobre todo el riesgo absoluto de la enfermedad a 10 años. Si este riesgo es muy alto, más de 30%, a pesar de la terapia con estatina, y ahí tenemos a los pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica más comorbilidades, el paciente que hizo un infarto y es diabético, el que tiene enfermedad renal crónica, factores no controlados, un colesterol LDL mayor de 190 o hipercolesterolemia familiar, quien ha hecho un síndrome coronario agudo reciente, o eventos recurrentes, o tiene la LPA elevada. Esta situación sería la de muy alto riesgo, y estos pacientes tendrían probablemente una mayor indicación de uso de estos fármacos. Los que tienen riesgo cardiovascular alto, es decir, entre un 20 a 29% a pesar de la terapia con estatinas, y ahí tenemos a los pacientes con enfermedad cardiovascular ateroscleróticas sin comorbilidades, diabéticos y colesterol LDL por debajo de 190, HF, y por último, aquellos pacientes con niveles de colesterol LDL con el máximo tratamiento tolerado con estatina. Entonces tenemos que fijarnos mucho en el NNT, el número necesario de pacientes a tratar para prevenir un evento, que luego permite ser comparado con el NNH, el número necesario a tratar para producir un evento adverso. Y esto nos permite en la balanza poner, ¿no es cierto?, qué paciente se va a beneficiar más al añadir un tratamiento no estatínico.
En España, la Sociedad Española de Aterosclerosis publicó recientemente un análisis bastante interesante para el uso racional de los inhibidores de PCSK9. Entonces, hizo un cálculo del número necesario de pacientes a tratar con inhibidores, asumiendo una reducción adicional del 60% sobre la estatina, ¿no es cierto?, durante 5 años para evitar un evento cardiovascular mayor en pacientes tratados con estatina. Esto porque diversos trabajos sugieren que serían necesarias reducciones de riesgo absoluto superiores al 1% anual, es decir, más del 10% en 10 años. Y con un NNT que en algunas situaciones es por debajo de 20, en otras por debajo de 30. Para este documento en España se utilizó por debajo de 25. Entonces pueden ver ustedes a la izquierda que dependiendo del riesgo del paciente, ¿no es cierto?, riesgo moderado, riesgo alto, muy alto o extremo, y de su colesterol LDL basal, vemos que en verde sería la situación donde el número necesario de pacientes a tratar sería por debajo de 25 y sería por lo tanto los pacientes que más se beneficiarían y sería coste eficaz. Entonces un paciente que tiene un riesgo extremo mayor del 40% a 10 años, por ejemplo, con un LDL de 70, ese paciente, tenemos que tratar a 22 pacientes para prevenir un evento en los próximos 5 años. La Fundación de Hipercolesterolemia Familiar, que está a cargo del estudio SafeHeart, que es el mayor registro de hipercolesterolemia familiar genotipados que existe a nivel mundial y que ya lleva una medida de seguimiento de unos 8 años, también desarrolló una ecuación de riesgo para esta población de HF. Esta ecuación de riesgo se incluye una serie de variables que son clínicas y son de fácil uso. El índice de masa corporal, tabaco, la LPA minúscula, etc., el sexo, etc. Entonces, lo que es interesante es que con esta ecuación, que se ha publicado recientemente, ¿no es cierto?, el NNT para evitar un evento en 5 años, ¿cierto?, vean ustedes, depende del riesgo absoluto y del colesterol LDL basal, prácticamente lo mismo que dice la Sociedad Española de Aterosclerosis. Pero vean, aquí es diferente porque estamos usando la ecuación de riesgo y donde el número es mejor es en aquellos casos que tienen un riesgo estimado del 5% o más con la ecuación de riesgo y un colesterol LDL mayor de 160. Y en estos casos tenemos que tratar solo a 12 pacientes para reducir un evento. Estas serían las recomendaciones de la Sociedad Española y vean ustedes, por ejemplo, los pacientes con hipercolesterolemia familiar heterocigota, ellos no han puesto aquí la ecuación, pero no importa, nos pone aquí si tiene 4 o más factores de riesgo asociado, el LDL por sobre 130, tratado con máxima dosis estatina tolerada y ezetimiba, o si es diabético, ¿no es cierto?, por encima de 100, o si ya tiene enfermedad vascular aterosclerótica por encima de 70. En estos casos sería, ¿no es cierto?, la indicación para el uso de inhibidores de PCSK9. En prevención secundaria, aquí están descritas las distintas variables. Si es un paciente con enfermedad crónica estable, un LDL mayor de 130. Si es un síndrome coronario agudo en el último año, un LDL por encima de 100. Y así pueden ver ustedes, ¿no es cierto?, que llega hasta 70 cuando el paciente, por ejemplo, ha hecho enfermedad recurrente, ha hecho un evento coronario en el último año y tiene diabetes, etc. Por lo tanto, esto es una buena aproximación para el uso racional de los inhibidores de PCSK9 que, como dije, siguen siendo fármacos con un precio elevado. Para ir terminando, las guías hemos tenido modificaciones en los últimos años. Las guías americanas modificaron en el año 2018 lo que nos habían enseñado en el año 2013-2014. Lo que es interesante es que en esta guía del 2018 aparecen números de colesterol LDL, aparecen metas. Pero aquí la indicación principalmente es cuándo añadir un segundo fármaco no estatínico, cuándo añadir ezetimiba o cuándo añadir los inhibidores de PCSK9. Bien, ustedes lo he puesto aquí en rojo, en aquellos sujetos en prevención secundaria, es decir, que han tenido enfermedad cardiovascular aterosclerótica, que tienen historia de múltiples episodios o tienen múltiples factores de riesgo, se consideran de muy alto riesgo, los tratamos con estatinas máxima tolerada. Si el LDL sigue estando sobre 70, se añade ezetimiba, y si sigue estando sobre 70 en la combinación, se añaden inhibidores de PCSK9. En prevención primaria, si el sujeto tiene un colesterol LDL mayor de 190,
se trata con estatinas de máxima tolerada, y si su LDL está sobre 100, se valora añadir ezetimiba, y si sigue sobre 100, añadir inhibidores de PCSK9. Hay otra serie de modificaciones o de cambios en la guía americana, pero creo que eso es lo más importante porque es lo que pone en uso racional para Estados Unidos el de los inhibidores de PCSK9. En Europa, las guías europeas de hace un poco más, también hubo cambios con respecto a la del 2016. Vean ustedes que en el muy alto riesgo, el paciente diabético ya se gradúa o se clasifica en distintos grados de riesgo en función a la presencia o no de lesión de órgano diana, o del número de factores de riesgo, o de la duración de la diabetes. Y también la hipercolesterolemia familiar se clasifica de alto o de muy alto riesgo en función a la presencia de factores de riesgo o de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Lo que es interesante es que además no solamente cambió en algunos aspectos la clasificación, como digo, de algunos pacientes en función a su riesgo, sino también la metaterapéutica. Y, por ejemplo, en aquellos casos que son de bajo riesgo cardiovascular, la meta es por debajo de 116. Hay que acordarse que en la guía del 2016, aquellos sujetos que tenían riesgo moderado y riesgo bajo tenían un LDL por debajo de 116. Pues ahora los que tienen riesgo moderado, su colesterol LDL recomendado es por debajo de 100. Y si nos vamos ya al alto riesgo y al muy alto riesgo, en el alto riesgo, su objetivo, y esto es 1A, que está aquí puesto, ¿no es cierto?, es por debajo de 70. En el muy alto riesgo, donde están los pacientes con enfermedad cardiovascular, ya sea clínica o con imagen que sabemos que sea predictora de riesgo futuro, o el score mayor de 10, o los pacientes con FH con enfermedad cardiovascular aterosclerótica u otro factor, o los pacientes que tienen daño renal crónico severo, o los diabéticos que tienen lesión de órgano diana, o que tienen factores mayores, etcétera, etcétera. Pues aquí tenemos el grado, el grado y el nivel, ¿no es cierto?, de recomendación y de evidencia: 1A para los que tienen enfermedad cardiovascular, 1C para los pacientes de prevención primaria no FH, y 2AC para los que son prevención primaria con FH. Y en estos casos, el objetivo recomendado es por debajo de 55 miligramos de decilitro. Y ponen una situación especial, que es el paciente que tiene enfermedad aterosclerótica y que recurre el evento no necesariamente en el mismo territorio dentro de los 2 años, y esto es 2BB, y se sugiere un colesterol LDL por debajo de 40 miligramos de decilitro. Todo esto es, y la reducción del 50%, ¿no es cierto?, en colesterol LDL de la basal. En la guía del 2016 era la reducción del 50%, o el objetivo en esta guía son reducción del 50% y el objetivo propuesto. Por lo tanto, ustedes piensen en sus pacientes, ¿no es cierto?, que están siendo tratados con dosis altas de estatina y en combinación, cuántos de ellos caen en alguna de estas categorías, y en cuántos de ellos ustedes podrían indicarle un fármaco inhibidor de PCSK9. Ya para terminar, y espero no haberme alargado mucho, creo que como mensaje importante, colesterol LDL sigue siendo la principal meta lipídica en prevención cardiovascular. Recordar que colesterol LDL es causa de aterosclerosis. Hay que usar estatina de alta intensidad en combinación con ezetimiba y o con inhibidores de PCSK9, si por supuesto están disponibles en sus países, para conseguir las metas propuestas en las guías sobre las recomendaciones internacionales. Lógicamente, metas más estrictas significan mayor necesidad no satisfecha, pero tenemos que intentar apuntar a esos valores, ¿no es cierto?, que nos recomiendan las distintas guías. Sabemos que es posible conseguir niveles muy bajos de colesterol LDL sin problemas de seguridad a corto o mediano plazo, al menos a 4 años de seguimiento en alguna publicación reciente con inhibidores. El uso de inhibidores no se asocia con mayor riesgo de desarrollar diabetes y accidente vascular hemorrágico. Y por supuesto, debido al elevado costo de los inhibidores, es necesario identificar a aquellos pacientes que se van a beneficiar más de esta terapia y por supuesto realizar probablemente estudios de costo-eficacia a nivel local. Muchas gracias. Doctor Alonso, muchísimas gracias por su magistral presentación y por su gran revisión, guiándonos por los principales estudios y terminando con las principales guías de práctica clínica a nivel mundial para la toma de decisiones. Sin duda, doctor Alonso, esta excelente revisión contribuirá
a todos nosotros a tomar mejores decisiones en nuestro contexto, claro está, como usted muy bien lo mencionaba, y con nuestros pacientes, en ofrecerles menor manejo con cada uno de nuestros pacientes. Así que, doctor Alonso, muchísimas gracias por eso. Doctor Alonso, quisiera también compartirles ahí, pues, y a todos que vamos a tener una sesión de preguntas para que por favor las dejen ahí en la parte de los comentarios. Y antes de responderlas, el doctor Alonso, queremos presentarles y darle la bienvenida al doctor Rafael Leonardo Campo Torrenegra, quien es especialista de cardiología clínica, coordinador del grupo de trabajo de lípidos y diabetes de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Adicionalmente es director del Registro Colombiano de Hipercolesterolemia Familiar y miembro del board de la Asociación de Red Iberoamericana de Hipercolesterolemia Familiar. Doctor Campo, bienvenido. Muy buen día a todos. Aquí con la intención de compartir un poco más este tema. Agradezco la invitación a Rodrigo y a todos los asistentes en este momento para decirles qué estamos haciendo en Colombia. Nosotros tenemos, como Sociedad Colombiana de Cardiología, tuvimos el encargo a través del IETS de desarrollar como coordinadores principales la vía clínica del uso de inhibidores de PCSK9 aplicado a nuestra población. Eso fue un trabajo colaborativo que se hizo intersociedades, incluyó endocrinología adultos, pediátrica, medicina interna, y también incluyó lo que fue en este caso la proyección que se tenía para medicina familiar de utilización en otras poblaciones. Teniendo en cuenta como el gran interés a que pudiese tener esto en Colombia, se deja en este escenario como un plan de socialización, y es a lo que les invito en este momento. La vía clínica se desarrolló en un trabajo conjunto. Tenemos básicamente la publicación a partir del año anterior y vemos que muchas de las cosas van dirigidos hacia lo que va a la cardiología y todo el análisis de la enfermedad aterosclerótica global en los años. Eso se los digo en particular porque vemos la publicación inicial del Colegio de Endocrinólogos, el Colegio Americano de Endocrinólogos, y recientemente lo que es la Guía Europea de Dislipidemias, en lo cual, si tenemos en cuenta, desde nuestra evaluación ya se había identificado ese grupo de riesgo extremo y el consenso de expertos tipificó el riesgo de este tipo de pacientes con una meta de LDL menor de 50 miligramos sobre decilitro. Eso un poco adelantándonos al concepto, pero pienso que mucho del avance en el tratamiento de dislipidemias va a dirigir a ese grupo de pacientes específicos que tienen un riesgo residual, como lo mencionaba el doctor Alonso, y que en ese escenario no alcanzan metas. Quiero hacer un poquito de énfasis en eso porque ese grupo que incluye enfermedad aterosclerótica establecida que se combina con un factor adicional como diabetes, hipercolesterolemia familiar y el paciente que hace nuevo evento. Entonces, ese grupo de pacientes como meta principal tenemos menos de 50 miligramos sobre decilitro. El paciente de muy alto riesgo, que es el que cotidianamente conocemos, que tiene una meta de menos de 70, y los de riesgo alto, que es el otro grupo de pacientes. Aplicado a eso se hizo la vía clínica, que es la vía para utilizar adecuadamente los inhibidores de PCSK9. En nuestro país hay un interés del Ministerio de Salud para que se le dé un uso racional a esos medicamentos, y eso fue básicamente el encargo que se tuvo. Se hace mucho énfasis en que los pacientes antes de decidir un inhibidor tienen que estar bien tratados. Eso incluye la mejor estatina, en ese caso estatinas de alta potencia, mayor dosis tolerable, y adicionalmente control total, de ser posible, o en mayor proporción de los factores de riesgo asociados. Eso lleva implícito que cuando el paciente se le hace esta terapia, se evalúe nuevamente en 8 semanas y se define si se cumplen metas o no. Cuando ya yo tengo el paciente a las 8 semanas que alcanzó metas, sigo haciendo la evaluación de ese paciente que lleva implícito todo el control de sus factores, pero el que no es el que voy a evaluar qué porcentaje de reducción voy a necesitar. Y en ese caso, si hay un diferencial
de cierta forma con otras guías para lo que pueda ser el uso o no de ezetimibe de entrada, teniendo en cuenta que el ezetimibe puede aportar, digamos, hasta un 20% en lo cotidiano de reducción adicional de LDL. Sin embargo, hay pacientes que son hiperrespondedores o que pueden tener un poquito mejor o mayor reducción. Se considera este lapso de hasta 25% de disminución para decidir si directamente o no amerita el uso de ezetimibe. Entonces se especificó que para los pacientes que tienen menos de 25% de necesidad de reducción de LDL por no metas, utilizaría ezetimibe como primera opción. Cuando ese porcentaje es mayor del 25, puedo o no adicionar ezetimibe o usar directamente inhibidores. Eso está condicionado al criterio del médico. Es importante tener en cuenta que para nuestro país, varias aseguradoras solicitan, y dentro de la auditoría está incluido, que el paciente ya tenga terapia de estatina alta potencia y ezetimibe. Al momento que ya yo encuentro un paciente que no cumplo metas y que necesito utilizar el ezetimibe, están esas dos condiciones particulares en las cuales es decidir entre lidocaimab y evolocumab. Para el riesgo cotidiano se tienen estos usos, pero se hace una especificación en cada uno de ellos, que es básicamente si la necesidad de reducción del LDL es mayor del 60%, digamos, por ejemplo, un paciente con hipercolesterolemia familiar, yo de entrada hago uso de la dosis de 150 miligramos. Esto, por decirlo así, no está especificado en otras guías, sino básicamente toca remitirse a cómo lo utilizaron en el ensayo clínico inicial. Pero, por decirlo así, la vía clínica intenta ser un poquito mucho más educativa y práctica para enseñarle a la persona que lo va a utilizar saber qué hacer en el paso a paso. Para la condición de uso de evolocumab, cuando el paciente es homocigota, se deja la recomendación también especificada de la dosis de 420 miligramos. Y en este escenario se le hace seguimiento al paciente después, que aplica para las 8 semanas. Si el paciente, a pesar de ello, se mantiene en metas, fuera de metas, perdón, menos de 70, si el paciente venía con lidocaimab, aquí sí se hace ajuste de dosis de 75 a 150 miligramos. Si el paciente venía con evolocumab o la dosis de 150 miligramos y no alcanza metas, aquí sí se aconseja consultar a un especialista de lípidos. A través de la Sociedad Colombiana de Cardiología se ha intentado identificar personas que en las distintas regiones están entrenadas y de alto conocimiento en esta entidad o para el manejo de esos pacientes complejos, de los cuales nos pueden contactar para darles un direccionamiento mucho mejor. Adicionalmente, mostrarles una app, una aplicación digital que se tiene, está ya en su versión final, tanto en lo que es la plataforma de Android o de Apple, y se puede bajar. Es muy sencillo de utilizar y básicamente lo que nos dice es un paso a paso de cómo debemos evaluar a los pacientes. Inicialmente una evaluación del riesgo cardiovascular, si llevamos a metas, y nos va llevando a lo que es en este caso el uso de esos inhibidores. Un espacio importante del uso de estas terapias es los pacientes de hipercolesterolemia familiar, y agradecemos este pequeño espacio para publicitarles lo que es el registro colombiano. Hacemos estudios de cascada de pacientes de hipercolesterolemia familiar, dándole soporte al médico que lo identifica para diagnosticar a la familia. Es de tener en cuenta que ese no es un caso específico el que están viendo, sino toda una familia enferma. Y para ello es muy importante que nos puedan contactar para ayudarles a dar soporte en la identificación de estos pacientes adicionales. A través de la página de la Sociedad Colombiana de Cardiología hay un link pequeño donde pueden emitir sus comentarios que tienen un paciente, dudas. Les invitamos a consultar el documento de revisión que se hizo, donde está explicado ampliamente toda la condición. Y lo que llevamos hasta ahorita, se han hecho evaluaciones de 289 pacientes en tamizaje, para lo que hemos identificado como dato importante un total de 53 pacientes adicionales
a partir de los casos índices. Eso para una relación de 7 familiares por cada caso índice inicial identificado. De aquí la importancia, en tanto que cada paciente que vemos en el consultorio tiene una familia enferma adicional. Y es de tener en cuenta que si pensamos, por ejemplo, que la prevalencia es 1 en 250, digamos que en una semana cotidiana de consulta a jornada completa se puede estar viendo un paciente hipercolesterolemia familiar. Es de tener en cuenta que muchas veces esos pacientes los dejamos pasar y no los identificamos. Es llamativo que en el tiempo que llevamos hemos logrado identificar un número significativo de 30 homocigotos con un perfil genético ya identificado, y eso para mostrarles unas pequeñas fotos de los casos que hemos tenido. Aquí básicamente lo que es arco corneal, santelasmas, niños con santomas planos para identificar a pacientes que muchas veces no los reportan o no los manifiestan. Y ese es un caso homocigota, que es una enfermedad mucho más severa, una paciente que requirió reemplazo valvular aórtico, revascularización miocárdica de 3 vasos a los 33 años de edad, con un historial de larga data de santomas, antelasmas. Es de tener en cuenta que en nuestro país el estudio genético está cubierto en el plan de beneficios en salud. No hay necesidad, y acá está como el código que se tiene, para hacer la solicitud del estudio del panel genético de hipercolesterolemia familiar en dado caso que se necesite. Y eso es unas muestras de las campañas que hemos hecho de identificación de pacientes de hipercolesterolemia familiar, acompañándolos en los distintos sitios del país. Nos desplazamos haciendo una jornada, lleva educación, identificación, y la invitación básicamente es a que reporten cualquier caso posible que tengan. Nosotros les ayudamos en el soporte de diagnóstico, de manejo, orientación, y también le podemos colaborar en el direccionamiento para lo que es las pruebas genéticas. El mensaje final, este es el teléfono, hay un correo electrónico de la Sociedad Colombiana de Cardiología, pero básicamente mucho más fácil a través de las páginas de la sociedad, buscan el link del registro colombiano y ahí nos avisan de cualquier caso que puedan tener. Les agradezco este espacio al doctor Rodrigo, a Jaime, organizador, y a todos los asistentes. Con gusto soy presto a colaborarles también en las preguntas o dudas que tengan al respecto. Muchas gracias. Doctor Campo, muchas gracias por compartir su excelente trabajo y dejar en alto, por supuesto, al país en el estudio en cuanto a la hipercolesterolemia familiar. Realmente agradecemos también al doctor Alonso por compartirnos con su magistral presentación y en especial pues en la red iberoamericana también resaltar el trabajo tan importante que todos sus miembros están haciendo. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a pasar a las preguntas, ya que por tiempo. Bueno, las primeras, el doctor Osmar Pérez nos hace la siguiente, excelente charla. Mis preguntas son las siguientes. Si bien las guías hacen entender efecto de clase de los inhibidores, ¿qué claves clínicas nos podrían orientar para escoger entre indicar alirocumab o volocumab para un determinado paciente? Por ejemplo, enfermedad coronaria estable por un lado y síndrome coronario por el otro. Y la segunda, ¿qué papel tiene actualmente medir la lipoproteína A, ApoB y colesterol no HDL? Es decir, una vez llegamos a la meta del LDL, ¿nos deberíamos preocupar por esas mediciones? Muchas gracias, doctor Alonso. Sí, yo te contesto la segunda parte y dejo al doctor Campos que conteste la primera, porque usted tiene experiencia en Colombia con el uso de los inhibidores. Nosotros en Chile aún no los disponemos. Puedo hablar de la parte teórica, pero a ver si Rafael puede dar una parte más práctica. Bueno, en relación a LPA y a colesterol no HDL, bueno, en las guías le han dado bastante importancia a ambos, especialmente a LPA. Colesterol no HDL ya viene desde hace bastante tiempo en las guías, tanto europeas como americanas, como un objetivo secundario. En muchas guías nacionales también ya han ido incorporando este concepto de colesterol no HDL, que es una medida de colesterol aterogénico, es decir, no solamente LDL, sino también los remanentes, y también donde va incluida, por supuesto, la LPA minúscula.
Entonces, el colesterol no HDL tiene mucho valor, especialmente en las hipertrigliceridemias, donde el colesterol LDL no se puede calcular, y también, ¿no es cierto?, cuando se hacen las determinaciones en no ayunas. Por lo tanto, yo creo que es un buen marcador. Hay que recordar que prácticamente todos los ensayos clínicos se ha utilizado colesterol LDL como objetivo primario. Entonces, el colesterol no HDL es posterior. Pero creo que es una buena herramienta en nuestros países donde los triglicéridos son elevados y no siempre podemos medir el colesterol LDL. Por lo tanto, sí, efectivamente hay que utilizarlo como un objetivo secundario. Y LPA, lo que quería decir es que hoy por hoy ya hay estudios con fármacos bastante buenos para reducir colesterol LPA minúscula, incluso los inhibidores de PCSK9 reducen entre un 20 y un 25% los niveles de LPA minúscula. Por lo tanto, ya disponemos, ¿no es cierto? Y hay otros moléculas que son RNA antisentido, que también reducen de forma significativa y mucho más que los inhibidores de PCSK9 los niveles de LPA. Sabemos que el LPA es un factor de riesgo independiente de enfermedad aterosclerótica, de enfermedad cerebrovascular, de enfermedad valvular aórtica. Y por lo tanto, cada vez estamos teniendo más estudios. Hace años atrás estuvo muy de moda, después dejó de estar de moda porque no había tratamiento, pero ahora con el advenimiento de los nuevos tratamientos, claramente LPA se va a tener que determinar mucho más. Nosotros en las recomendaciones decimos todo paciente con HF debe tener sus niveles de LPA medido. En general se mide una sola vez porque no hay grandes modificaciones por el tratamiento en general, diciendo esto bastante en general, ¿no es cierto? Porque hay algunas pequeñas modificaciones, pero no son significativas, con las estatinas o con cambios de hábitos de vida. Por lo tanto, una determinación de LPA bien medida nos va a ayudar bastante en la estratificación del riesgo y incluso en el cambio, ¿no es cierto?, de riesgo en gente que puede estar en un riesgo bajo o riesgo moderado y pasarlo a situación de alto riesgo, es decir, como potenciador o mediador del riesgo. Específicamente en el tema LPA, como mensaje final, recordar que en Colombia es un estudio incluido dentro del Plan de Beneficios en Salud, es accesible y está indicada en condiciones básicamente de hipercolesterolemia familiar, el paciente de enfermedad coronaria prematura, el paciente que tiene historial familiar de enfermedad aterosclerótica, el paciente que hace evento recidivante y hay quienes también lo pueden aconsejar en el paciente que no responde a estatinas, porque es uno de los condicionantes asociados como a la falta de consecución de metas y refractariedad en estatinas. Adicionalmente, en el tema de uso aliducumab versus evolocumab, para los escenarios clínicos en que se evaluaron, hay una igualdad de recomendaciones. Nosotros en Colombia tenemos disponibilidad de ambos medicamentos y la recomendación es igual para los dos. Dentro de los análisis que se tienen, por ejemplo, aunque fueron poblaciones diferentes de enfermedad aterosclerótica global versus de pronto un poquito de población de posinfarto, comparativamente EVO versus SALIDO, conllevan a similares desenlaces clínicos con unos porcentajes de reducción de colesterol, digamos, similares, y en ese caso no habría una superioridad del uno contra el otro en la indicación, con la excepción básicamente que para homocigotas sí hay una recomendación específica de uso de evolocumab que no la tiene Alido, y eso condicionado por los ensayos clínicos asociados. Pero por decirlo así, para el uso común general, lo que es muy alto riesgo cardiovascular y hipercolesterolemia familiar tendrían unas consideraciones similares. De acuerdo. Excelente, doctores, muchísimas gracias. Y ya vamos con las últimas tres preguntas, respetando también los tiempos de los doctores. La doctora Ana Mejía Doria, buenas noches. En pacientes con hígado graso e hiperlipidemia mixta con intolerancia a estatinas, ¿hay indicación de inhibidores? Gracias. Bueno, si él cumple las indicaciones, ¿no es cierto?, de riesgo cardiovascular elevado, sí. El tema de la intolerancia a las estatinas es interesante porque hay que definirla muy bien. Es decir, no todo paciente que tiene alguna molestia con una estatina es intolerante a las estatinas. Y por lo tanto, las distintas, tanto en Europa como en Estados Unidos, se han definido una serie de criterios que hay que cumplir, ¿no es cierto?, para definir al paciente intolerante. Yo me refiero principalmente a la intolerancia muscular, o sea, por síntomas musculares o síntomas musculares asociados a las estatinas.
Por lo tanto, en ese caso, si el paciente tiene hígado graso, no es una condición, sabemos que condiciona más riesgo cardiovascular, pero no es una condición que esté incorporada en las indicaciones como tal, por el hecho de tener hígado graso. La dislipidemia mixta sí, ya vimos que en las guías, en las indicaciones en Europa, hablan de hipercolesterolemia pura o hiperlipemia mixta combinada, pero que tenga siempre el alto riesgo cardiovascular. Y por lo tanto va a tener que seguir todas las condiciones, ¿no es cierto?, en relación a colesterol, fundamentalmente LDL. Eso es lo que quería agregar. Excelente, doctor. El doctor Manuel Cáceres nos hace la siguiente pregunta. Doctor Rodrigo, excelente charla. La pregunta es, ¿cuál sería el nivel del LDL seguro en los pacientes de muy alto riesgo y dos eventos, ya que la guía recomienda por debajo de 40 miligramos por decilitro? Gracias. La pregunta no la entiendo muy bien. ¿Cuál sería el nivel de colesterol LDL en el cual comenzar? Sí, señor. ¿Cuál sería seguro en los pacientes de muy alto riesgo y dos eventos, me imagino dos eventos cardiovasculares? Claro, en las guías europeas dicen que aquel sujeto que tiene un evento y que dentro de los 2 años hace otro evento aterosclerótico del mismo territorio o no, es decir, puede haber hecho un infarto y un accidente cerebrovascular o me han diagnosticado enfermedad vascular periférica, pero ahí es una clase menor, no es un nivel 1A, es simplemente, mal recuerdo, un 2B. Por lo tanto, podría ser, ¿no? Entonces, no es una recomendación que todo el mundo tenga que correr para conseguirla, y ellos recomiendan que sea por debajo de 40 miligramos de decilitro. Por lo tanto, claro, un paciente infartado que está con el máximo tratamiento con estatina y que hace otro infarto, o sea, que recurre rápidamente y que sigue teniendo, que no consigue el objetivo, pues probablemente, y si ya está en máximo tratamiento tolerado con combinación de estatina y o ezetimiba, pues tenga que recurrir a un inhibidor de PCSK9. ¿Sobre qué nivel? Probablemente estos pacientes van a estar casi todos sobre 70 miligramos de decilitro. Probablemente Pues, la de pronto combinación. les presumo un poquito más al paciente que hace nuevo infarto con menos de 70 de LDL. Pienso yo que es como el escenario a discutir. En ese caso, pues siempre toca buscar las causas no aterotrombóticas directas, sino que tengan algún otro factor desencadenante que se pueda corregir. Pero en ese caso sí aplicaría el que si ya tiene, digamos, 70 LDL, hace nuevo infarto, mi meta es bajarle, en ese caso, a nuestro caso, menos de 50. Y sí, es la indicación propiamente para utilizar inhibidores como que ya estoy teniendo nuevos eventos y la herramienta que ya tengo, que es la estatina, el ezetimibe, no me es útil, cambiando la meta sería un escenario para utilizar inhibidores adicionales. Excelente. Muchísimas gracias a ambos por esa respuesta. Y ya la última pregunta, en este caso es desde Perú. Percy Berrospi nos pregunta, ¿qué opinan de la inclusión de estudios de imágenes para estratificar a los pacientes en muy alto riesgo? Bueno, las guías europeas consideran a un sujeto de muy alto riesgo, no solamente cuando tiene evento clínico, sino también cuando hay imagen. Pero la imagen ellos clasifican, ¿no es cierto?, o apuntan a aquellos hallazgos en la imagen que claramente hayan demostrado ser predictores de riesgo. Nosotros trabajamos hace muchos años con el famoso complejo íntima media carotidio y se estuvo usando mucho tiempo y después nos dimos cuenta que no servía para nada, ¿no? Eso aprendimos, que lo que vale claramente si encuentras una placa de aterosclerosis en la carótida o en las femorales o en las coronarias. Y lo que está más en boga actualmente, ¿no es cierto?, es el calcio score. En esto tendrás más experiencia tú, Rafael, y en el angioTAC coronario. Nosotros hemos hecho estudios en pacientes con HF y claramente el angioTAC y el calcio score permite reclasificar riesgo. Esto tiene mucha utilidad en aquellos que tienen fundamentalmente riesgo más moderado, porque el paciente que ya es de muy alto riesgo ya es de muy alto riesgo. Sí, ahí la clave es cómo clasificar el riesgo. Si es un paciente asintomático, básicamente en condición como HF o diabetes mellitus, es donde puede haber un escenario candidato a hacer estudios de imágenes. Pero si es un paciente que tiene síntomas, va a estar determinado básicamente por el plan de estudio que yo tenga, en ese caso pruebas anatómicas o pruebas funcionales.
pero todo el esquema de decisiones va dirigido según el riesgo del paciente. Entonces, diríamos que en especial, si es un paciente asintomático, la toma de imágenes para determinada enfermedad aterosclerótica se haya condicionado fundamentalmente en ese escenario de hipercolesterolemia familiar o diabetes, aunque con una discusión que se pueda tener, que es básicamente como para dirigir qué meta tengo yo y si los reclasifico de una categoría a otra. Y de acuerdo a eso sería como el plan de decisiones que tendría. Claro, recordar que en las guías americanas del 2018, ellos cuando hacen en prevención primaria y excluyen a los pacientes de más de 190, que es una situación especial, ¿no es cierto? Y utilizan o reclasifican con su ecuación ya no solamente más de 7,5 por debajo de 7,5, sino que ya no hablan, ¿no es cierto?, más de 20, entre 20 y 10, etcétera, etcétera. Ellos proponen el uso de, por ejemplo, el calcio score coronario como un potenciador de riesgo, es decir, se puede usar para reclasificar pacientes cuando tenemos dudas, en pacientes asintomáticos, como bien dices tú. Invitarlos incluso a utilizar el MEST score, que es como una herramienta de clasificación de riesgo cardiovascular un poquito más precisa por encima de Framingham, el análisis operativo, y que de pronto nos ayuda a aportar precisamente ese grupo especial de pacientes, incluyendo el score calcio, que para este escenario es muy útil. Excelente. Bueno, primero que todo, pues muchísimas gracias a todas las personas que nos hicieron preguntas. Las preguntas que quedaron pendientes, se las haremos llegar a los doctores y las responderemos y las dejaremos en los comentarios en el video del Facebook Live que hizo la Sociedad Colombiana de Cardiología. No sin más de agradecerles al doctor Alonso, que tenemos 2 horas de diferencia y nos alcanzamos a extender, así que doctor, qué pena por extendernos estos minutos de más, y al doctor Rafael Campo desde México, que también desde sus vacaciones nos está generando este espacio, así que a ambos agradecerles por compartir su conocimiento y en la generosidad de responder a cada una de las preguntas de todas las personas que nos estuvieron viendo en toda América Latina. Muchas gracias a ambos. A ustedes, gracias, gracias. Gracias. Adiós, adiós. Adiós.